Listo. Buenas tardes, Berry. Buenas tardes. Muchas gracias por venir, por este espacio. Realmente aprecio que hayas tenido pues, el espacio para poder conversar de este tema tan importante, ¿sí? Pero antes de entrar en materia, yo quiero que nos cuentes quién es Berry, qué hace, que es un referente en temas de diversidad, equidad e inclusión. Yo trabajo en temas relacionados con discapacidad, con accesibilidad, con inclusión, con manejo del cambio. Aproximadamente hace 15 años soy una persona con discapacidad, uso silla de ruedas. Hace 20 años tuve un accidente que me ocasionó una lesión medular. A raíz de la lesión medular, pues uso la silla de ruedas. Yo soy administrador de empresas, trabajaba en un tema completamente distinto al tema de discapacidad. Pero en el momento en el que entré en el mundo de discapacidad empecé a conocer sobre lo que sucedía, sobre todo no para mí, porque realmente yo reorganicé mi vida con la discapacidad, digamos, de una manera sencilla, pero sí me di cuenta que había muchísimas necesidades en el país. Las personas con discapacidad somos una población con mucho potencial, pero con muy poquitas oportunidades y con muy poquitas herramientas. Entonces hace 15 años decidí empezar a trabajar por la accesibilidad, por la inclusión, por las personas con discapacidad a través de una firma que se llama Colombia Accesible, con la que apoyo a través de capacitaciones, a través de asesorías, de consultorías a empresas públicas y privadas para que generen ese cambio que tanto necesitamos en el país. Súper. ¿Hace 15 años vienes haciendo esto o desde cuándo vienes haciendo esto? Colombia Accesible nació en 2007, hace poquito más de 15 años. Súper, súper chévere. Muchas gracias, Fer. Bueno, para ver ¿qué diferencia hay entre diversidad, equidad e inclusión? A ver, yo primero diferenciar diversidad e inclusión, porque creo que equidad va por otro lado. Alguien dijo alguna vez una definición que me gustó mucho para entenderlo, y es que diversidad es que te inviten al baile, inclusión es que te saquen a bailar. Entonces yo creo que eso de alguna manera es una forma interesante de entenderlo, ¿cierto? Una empresa es diversa cuando tiene un montón de personas diferentes y es heterogénea, que pues si a eso vamos, pues la mayoría de las empresas son heterogéneas porque todos somos distintos. Pero una empresa realmente es incluyente cuando esas personas están donde tienen que estar, están sacando de ellos lo mejor que tienen para dar, no están solamente por estar, sino que escogieron los mejores, buscaron los mejores, les dieron las herramientas y les permitieron mostrar sus capacidades. Eso realmente es incluyente, lo otro sería diverso. Hay mucha gente, pero no sabemos si están donde tendrían que estar o si les estamos dando las herramientas necesarias. Y con respecto a la equidad, también me parece importante diferenciarla porque existe equidad y existe igualdad, ¿cierto? Hablamos mucho de igualdad, pero realmente yo personalmente pienso que la igualdad no existe. Realmente no todos somos iguales, ni todos necesitamos lo mismo, ni todos utilizamos lo mismo de la misma manera. La equidad es eso, es darle a cada persona lo que merece, lo que necesita y lo que es adecuado para ella. Eso sería de alguna manera ser equitativo, que todos tengamos la oportunidad de hacer lo que sabemos hacer de la mejor manera con las herramientas que necesitamos. Okay. Siguiendo como esa línea que estabas hablando de la organización, ¿cuáles crees que son los beneficios de una organización con diversidad, equidad e inclusión? Yo creo que los beneficios, voy a arrancar un poquitico más macro. Yo creo que los beneficios de una sociedad incluyente son muy grandes. De ahí ya llegaremos a la empresa. Pero los beneficios de una sociedad incluyente son gigantes. Lo primero es entender que nada que se haga por la inclusión se hace por favor. O sea, no es un favor, no es caridad, ni siquiera por obligación o por ley, sino porque realmente nos haga crecer. ¿Cierto? Todas las sociedades queremos y necesitamos crecer. Todo lo que se hace en una sociedad, y también obviamente llega a la empresa, se hace porque esperamos crecer de la mano de lo que estamos haciendo, ¿cierto? La equidad y la inclusión
finalmente lo que llevan a una sociedad es a crecimiento. Una sociedad, digamos, hablemos específicamente de la discapacidad. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 15% de la población tiene discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud. Si hablamos de ese 15% de personas con discapacidad en la sociedad colombiana, por ejemplo, la mayoría de esos estamos en este momento estamos en la casa, no podemos salir, no se nos permite salir, no tenemos transporte, no tenemos infraestructura adecuada. Entonces tenemos un 15% de la población metida en sus casas y ese 15% no está aportando. Entonces no aporta a la sociedad, no puede trabajar, porque no puede salir. Si no puede trabajar, no paga impuestos. Además no consume, porque no recibe salario y además recibe subsidios. Entonces, una sociedad que incluye le va a permitir a ese 15% educarse, trabajar, pagar impuestos, aportar, consumir y crecer. ¿Cómo no va a ser más importante para una sociedad tener al 15% haciendo todo eso que tenerlos guardados en la casa? Lo mismo pasa en una empresa. ¿Qué gana una empresa siendo diversa e incluyente? Un 15% mínimo de potencial de crecimiento. Pues además de otras muchas cosas, ¿cierto? Pues una empresa incluyente y equitativa es una empresa que además crece en imagen, el ambiente laboral es diferente porque está comprobadísimo que funciona mucho mejor un equipo heterogéneo que un equipo homogéneo. Pues una orquesta de trompetas no suena igual que una orquesta con trompetas, con batería, con guitarra, con saxofón. O sea, si tenemos todos que mostrar nuestra diversidad para poder hacer armónico pues todo lo que queremos que nos funcione y el proceso. Entonces, creo que la ganancia es muy grande a través de la diversidad y la inclusión, sobre todo cuando se escoge bien a las personas, no por su discapacidad, no por sus diferencias, sino por sus capacidades. Tú hablabas precisamente pues, del tema de la sociedad, ¿sí? Y la sociedad tiene que ver mucho con el tema actual de una situación del país. Por ejemplo, Colombia, tú que has estado estudiando pues, mucho tiempo este tema, ya has visto de primera mano todo el tema de ley en organizaciones y en la sociedad. ¿Tú crees que Colombia tiene una normatividad, digamos que relevante en temas de diversidad e inclusión y que se está cumpliendo en las organizaciones? Yo tengo un problema con la legislación personal y es que creo que hacer las cosas por obligación y ley finalmente no llevan a un buen resultado, sobre todo en temas de inclusión, ¿cierto? Yo esperaría que a mí no me contraten porque la ley los obliga. Yo esperaría que a mí me contraten porque soy muy bueno en lo que sé hacer. Entonces, desde ese punto de vista, pues pensaría que no deberíamos estar haciéndolo ni esperando que sea la ley la que funcione. Sin embargo, hay cosas de ley que son importantes. Por ejemplo, sí, efectivamente nosotros sí tenemos una legislación muy robusta en temas de accesibilidad, por ejemplo. Hay muchos temas de inclusión. Hay una legislación, pues hay la última ley, digamos, grande, la ley estatutaria 1618 de 2013, abarcaba un montón de cosas de inclusión que eran importantes. Sí hay mucha legislación, lo que pasa es que no hay ni convicción, ni ganas, ni voluntad, ni sanción. O sea, hacer una ley sin sanción es no haber hecho nada. Entonces no hay un ente sancionatorio ni un reglamento sancionatorio. Entonces, como muchas leyes, pues se pasan por la galleta. Finalmente, aquí no cumplimos absolutamente nada de lo que tiene que ver con equidad e inclusión. Y vuelvo otra vez al tema. Yo pienso que mucho es porque no entendemos para qué. Si vamos a cumplir con la ley solamente por cumplirla, pues no lo estamos haciendo por convicción y probablemente ese no sea el buen resultado. Si entendemos que necesitamos, está completamente estudiado que los países desarrollados son mucho más incluyentes que los países no desarrollados o en vía de desarrollo. ¿Por qué? Porque tienen incluido ese 15% más de gente empujándolo hacia adelante.
Nosotros no estamos, todavía no entendemos, nosotros todavía pensamos que cuando hacemos cosas para las personas con discapacidad es por favor, por lástima, porque pobrecitos ellos también tienen derecho, y resulta que lo que necesitamos es que nos ayuden a crecer. Es un montón de gente con un montón de talentos, con un montón de capacidades que la necesitamos en nuestras empresas para que nos ayuden a ser mejores. O sea, digamos que uno de los factores que las organizaciones tienen como de retos para tener un programa de diversidad, equidad e inclusión, aparte de la normatividad, de que no se cumple, de que no está sancionado, ¿qué crees qué factor adicional le cuesta a una organización incluir todo este tema? Lo primero es que sí hay una legislación, pero la legislación realmente, por ejemplo, en temas de inclusión laboral, no cobija a las entidades privadas. Las entidades privadas en Colombia no tienen obligación de contratar personas con discapacidad. Las entidades públicas sí tienen una ley de cuotas con la que yo tampoco estoy de acuerdo, pero existe. ¿Qué le hace falta a las empresas? Yo lo resumo en una sola palabra, un solo concepto. Es el miedo. Las empresas, como la mayoría de nuestra sociedad, tienen miedo. Le tienen miedo a la discapacidad, le tienen miedo a la diferencia. A nosotros nos enseñaron desde pequeños a que la discapacidad era horrible, era el final de la vida, o si alguien nacía con discapacidad era un castigo, y veíamos y todavía vemos la discapacidad como incapacidad. Entonces le tenemos mucho miedo y las empresas le tienen mucho miedo porque piensan que la discapacidad es incapacidad, y hay una cantidad de mitos. Es que no son buenos trabajadores, es que después cómo los echo, es que después la gente se va a sentir incómoda con ellos. Le tenemos mucho miedo a la diferencia, muchísimo. Y eso creo que es el problema, es el primer problema que tenemos que empezar a combatir en las empresas. Perderle el miedo a la discapacidad, empezar a ver la discapacidad como una diferencia, no como una desventaja. Cuando uno le pierde el miedo a una cosa, ya empieza a poder interactuar con ella. Los empresarios en general le tienen mucho miedo. Entonces llega alguien con discapacidad y pues incluso en estos días lo vi, que en el mismo gobierno una persona estaba diciendo, me iban a contratar para un trabajo que no tiene nada que ver con mi discapacidad, era un usuario de silla de ruedas, y cuando vieron que usaba silla de ruedas me dijeron que no. Y no tenía nada que ver con la silla de ruedas, era un tema de mercadeo y de publicidad. Entonces es un miedo muy grande a la discapacidad, y creo que ese miedo que nos han inculcado desde pequeños nos ha llegado hasta la edad adulta, y los empresarios tienen mucho miedo. Entonces creo que esa primera parte es perder el miedo, y perder el miedo incluso como personas. ¿Qué pasaría si alguno de nosotros tuviera una discapacidad? Dejamos la empresa, nos tenemos que ir. Dejamos todas nuestras capacidades y todo lo que somos capaces de hacer, y a todo nuestro equipo, a todo nuestro grupo, porque tenemos una discapacidad, o aprendemos a vivir con ella y seguimos haciendo nuestro trabajo igual de bien. Hay que perder el miedo. Berry, ¿y cómo? Como sociedad, ¿por dónde pasa esa pérdida de miedo? Es un tema cultural, un tema de aprender y de acercarnos a los temas. Y luego, no sé si sea viable decirlo, también se puede aprender a quitar esos miedos, sobre todo en el mundo empresarial, desde las cifras. Hay indicadores que demuestren la productividad, los buenos empleados que pueden ser personas que tengan algún tipo de discapacidad. Voy a responderlo por partes. La primera parte es cómo perder ese miedo. Yo creo que la mejor manera de perder, mejor dicho, el miedo está basado en el pesar. Realmente lo que nos lleva a tener miedo a la discapacidad es que nos enseñaron a tener pesar de la discapacidad, y eso es enseñado. O sea, uno no nace reconociendo las diferencias, a uno se las enseña. Y a uno desde chiquito le van, y yo creo que cada uno de nosotros tiene un recuerdo de cuando vio a alguien con discapacidad la primera vez y abrió los ojos, inmediatamente la mamá, el papá o el tío, el que estuviera cerquita, le dijo, no le vaya a preguntar nada, pobrecita esa persona. O sea, nos guiaron a tener pesar sin ni siquiera darnos la posibilidad de entender cómo vivía esa otra persona, ¿cierto? Entonces es un pesar que avanza con los años y que va creciendo, y es muy difícil después combatirlo. ¿Cómo hacerlo ahora en las empresas? Pues hombre, hay que hacer un trabajo muy grande de hablar con la gente, de enseñarle a la gente, de mostrarle a la gente. De hecho, eso es lo que yo hago. Yo hablo desde mi discapacidad con los empresarios y les muestro cómo una persona con discapacidad sigue teniendo las mismas capacidades que tenía antes de tener el accidente.
y empezar a decirle a la gente, venga, confronte sus propios miedos. Y creo que esa es una buena forma de hacerlo. Piense cada uno de los que está viendo esta entrevista y cada uno de nosotros, si tuviera una discapacidad, deja su trabajo. Imagínese cualquier discapacidad, deja su trabajo, se queda sin trabajo, se va para la casa y se queda sin trabajo y sin plata, después de haberse preparado para hacer lo que está haciendo hoy, o adapta su vida con su discapacidad y sigue haciendo su trabajo con las herramientas necesarias. Cuando cada uno de nosotros logre enfrentar ese miedo y diga, hombre, yo sería capaz, claro, yo no me voy a ir para mi casa, sí, yo sería capaz de seguir haciendo mi trabajo con silla de ruedas, ciego, sordo, como sea, yo lo adapto, consigo las herramientas y soy capaz. Cuando perdemos ese miedo, perdemos el pesar.